Buenas tardes, hoy es el 2 de junio del 2017. Mi nombre es Matthew Ogden y me da mucho gusto que nos acompañen en nuestra videoconferencia del viernes por la noche en larushpac.com. Como pueden ver, me acompaña en el estudio mi colega Benjamin Denniston y tendremos un diálogo para ustedes aquí. Creo que el tema de nuestra videoconferencia es que Estados Unidos debe unirse decisivamente a la nueva ruta de la seda. Esa es la cosa más importante estratégicamente que puede ocurrir y todo lo demás debe ser visto como una característica incluida en esa meta. Tuvimos la oportunidad de hablar con Lyndon y Helga LaRouche hace aproximadamente 2 horas y tenemos unas noticias de última hora. Hay unas declaraciones de Helga Sepp LaRouche que quisiera empezar leyéndoles. Ella dijo que el mundo está avanzando rápidamente en una nueva dirección y en una nueva dinámica. El impulso es muy claro. Está el foro de la franja y de la ruta que acaba de ocurrir hace 2 semanas y luego está el foro económico internacional de San Petersburgo que está llevándose a cabo en este momento. Obviamente, el anfitrión de este evento es el presidente ruso Vladimir Putin. Y el invitado especial en este evento es el primer ministro Modi de India. Y se puede ver una integración aún mayor de la Organización de Cooperación de Shanghái, la Unión Económica Eurasiática, la Franja y la Ruta y la Nueva Ruta de la Seda y todas estas organizaciones de desarrollo e integración económica eurasiáticas. Lo que Helga Sepp LaRouche dijo es que ahora debemos escalar nuestra campaña aquí en Estados Unidos para que Estados Unidos se comprometa totalmente y se involucre en esta nueva dinámica de cooperación donde todos ganan y de proyectos de desarrollo mutuamente beneficiosos. Ella dijo que tenemos que mantenernos en este tema, que nada nos debe distraer. El mundo ha cambiado totalmente. Estamos en una época completamente nueva, una nueva era de la civilización. Ella dijo de las noticias que acabamos de ver en las últimas 24 horas, el hecho de que el presidente Trump abandonó ese acuerdo sobre el cambio climático de París. Ella dijo, es algo muy bueno. Esto no se basa en la ciencia. Sí, sabemos que el clima está cambiando, pero no es un calentamiento global causado por el hombre antropogénico. La cuestión es, ¿qué es lo que lo causa? Este acuerdo de París se basaba en la ideología de los límites al crecimiento, de la reducción a la población, de ponerle un alto al desarrollo, especialmente en el tercer mundo. Y contrastamos esto con la nueva ruta de la seda, con la iniciativa de una franja, una ruta, provenientes de China, que está llevando el desarrollo económico muy deseado al tercer mundo, a África y a otros lugares, al cual no han tenido acceso por generaciones. Y hay que ver que esto está haciendo que surja el optimismo. Y ella dijo que hay que mantener las cosas optimistas. El clima artificial de la discusión en Estados Unidos, que ha sido creado por los medios de comunicación, es pura propaganda, ella dijo. La noticia falsa no es solo el reportaje negativo, y hemos visto bastante de eso, pero la noticia falsa realmente es el no informar los acontecimientos positivos y optimistas que están ocurriendo alrededor del mundo, especialmente provenientes del foro de una franja, una ruta. Sobre ese tema, tuvimos una oportunidad de tener un informe de 10 minutos con la señora Helga LaRouche ayer durante una llamada conferencia que ella tuvo con sus colegas. Y era una reflexión maravillosa y optimista del impacto y el efecto de este foro de una franja, una ruta, al que ella tuvo la oportunidad de atender en persona y participar. Y hemos hecho un corto video para ustedes usando las fotos de la visita de Helga a China y algo del material de apoyo que ustedes escucharán que ella va a mencionar en términos de la historia de 40 a 50 años de la lucha del movimiento de LaRouche por este nuevo orden económico internacional que ahora se está formando. Quería asegurarme, darles mi primera impresión de mi viaje, porque el peor error que podríamos hacer sería responder a la absolutamente increíble propaganda de guerra psicológica proveniente de los medios de comunicación estadounidense
y los medios neoliberales en Europa, como Spiegel Online, con el artículo del editor en jefe, que es realmente descabellado. Es muy claro que la gente que principalmente se basan en tales medios tienen la idea completamente, totalmente, 100% equivocada de lo que realmente está sucediendo. Y realmente debemos sacarnos eso de la cabeza y no tratar de nadar en la pecera de un ambiente creado artificialmente. Porque desde mi punto de vista, el mundo luce muy, muy diferente. Primero que nada, y ya lo dije antes y lo reitero, con el foro de la Franja y la Ruta, el mundo dramáticamente ha consolidado el inicio de una nueva era. Y yo no pienso que para nada, a menos de que haya una tercera guerra mundial, esto desaparecerá. Porque la mayor parte del mundo está avanzando de una manera completamente liberada. Y primero que nada, esta fue la conferencia del mayor nivel en la que jamás haya participado. Hubo 28 jefes de Estado que hablaron uno después de otro. Obviamente el discurso de Xi Jinping fue absolutamente sobresaliente. Y quien tenga tiempo de escucharlo, debe hacerlo absolutamente, porque fue un discurso muy confuciano que determinó el tono de la conferencia de 2 días de una manera muy clara. Así que, por favor, escúchenlo cuando tengan tiempo. Yo pienso que la manera en que la gente debe entender lo que está sucediendo y realmente hay que pensar lo que esta organización y Lean en particular hizo por los últimos 50 años. La primera vez cuando Lean en 1971 reconoció la importancia del desmantelamiento del sistema de Bretton Woods. Y luego todas las muchas cosas que hicimos en los últimos 40 años. Al regreso de Lean de la celebración del partido Baath de Irak en 1975, cuando él propuso el IDB como un banco de desarrollo internacional para promover un nuevo orden económico mundial. El hecho de que nosotros por un año hicimos campaña a favor de la propuesta del Banco de Desarrollo Internacional, que básicamente se convirtió en parte de la resolución de Colombo, Sri Lanka, del movimiento de los no alineados en 1976. Luego, a final de los 70s, cuando trabajamos con Indira Gandhi en un plan de desarrollo de 40 años para India. Ya en 1976 publicamos un libro de la industrialización de África. Trabajamos con el presidente de México, José López Portillo, en la Operación Juárez. Publicamos un plan de desarrollo de la cuenca del Pacífico de 50 años. Lean ya para 1975 había propuesto el Plan Oasis. Y luego, naturalmente, cuando el muro de Berlín cayó y la Unión Soviética se desintegró, propusimos el Triángulo Productivo y el Puente Terrestre Eurasiático. Todas estas propuestas, y solo piensen en las muchas actividades que llevamos a cabo, conferencias en los 5 continentes, y todo esto fue en el nivel de las ideas, en el nivel de un programa. Pero solo después de que Xi Jinping pusiera la nueva ruta de la seda en la agenda en el 2013, y en los 4 años siguientes de desarrollos sorprendentes de la iniciativa de una franja, una ruta, es que estas ideas se están volviendo realidad y el genio ya se salió de la botella. Cuando tenemos ahora la discusión de un tren bioceánico y los túneles y los puentes que conectan al Pacífico y al Atlántico en torno a Latinoamérica, y hay todos estos trenes que ahora están empezando a operar en África. Esto es sin precedentes. Esto no se hizo bajo el FMI o el Banco Mundial. Suprimieron el desarrollo con las condicionalidades, pero con el BAII, el nuevo Banco de Desarrollo, el Fondo de la Nueva Ruta de la Seda, el Fondo de la Ruta de la Seda Marítima y la inversión directa del Banco Chinese Exim Bank, el Banco Estatal de China, todos estos proyectos están llevándose a cabo y han cambiado totalmente la actitud y la confianza de todos los países participantes.
La forma en que la gente en China mira al presidente Trump es absolutamente diferente de la que los medios tratan de decir. Son muy positivos respecto a Trump. En la misma manera que la gente en Rusia piensa que Trump es alguien con quien absolutamente se puede tener una relación decente. Y esa es la realidad. Olvídense de los medios, olvídense de estas prostitutas en la prensa, que realmente son prostitutas del Imperio Británico. No le presten atención a lo que dicen y no permitan que la gente con la que hablan hagan eso también. Cuando Trump prometió una inversión de $1 billón en la infraestructura, esto fue lo correcto. Y nosotros planteamos el programa correcto, diciendo que Estados Unidos debía unirse a la ruta de la seda. Y ese debe ser nuestro enfoque, y nada más. Todo lo demás debe ser un aspecto de eso. Esa es la cosa importante estratégicamente. Y el hecho de que el jefe de la Corporación de Inversión de China, Ding Xuedong, dijo que no son 1 billón, sino 8 billones, que es lo que Estados Unidos necesita, es absolutamente correcto. Y ustedes lo saben por las condiciones de los caminos y de la infraestructura en todo Estados Unidos. Por lo que el hecho que la misma organización ha establecido su oficina en Nueva York, asesorando a los inversionistas chinos sobre cómo invertir en Estados Unidos y viceversa, cómo los inversionistas estadounidenses pueden invertir en China, el hecho de que los chinos fueron invitados a participar en esta conferencia de infraestructura en junio, todo esto absolutamente va en la dirección correcta. Lo que sucedió en el foro de Una Franja, Una Ruta, en las muchas reuniones que yo tuve después de todo, estuve 2 semanas en Pekín, Nanjing y en Shanghai. El hecho es de que en las muchas entrevistas, muchas citas, nos trataron con el mayor respeto posible. La gente está totalmente consciente de la importancia de Lin como el autor de la economía física. Sus ideas son muy respetadas y la gente me trató como debemos ser tratados, es decir, como personas que han dedicado toda su vida al bien común de la humanidad. Y eso es absolutamente en marcado contraste del comportamiento de mierda que normalmente vemos de los neoliberales en la región transatlántica. Y deben entender que lo que el ataque contra Trump se supone que va a hacer es hacerle difícil enfocarse en los aspectos positivos. Hay bastantes aspectos positivos que tiene, incluyendo su relación de trabajo con Rusia y China, que es estratégicamente lo más importante. Así que básicamente él tiene que defenderse y todo el mundo piensa que deben pasar todo el tiempo defendiéndose. Así que no caigan en la trampa. La idea de que estamos perdiendo es completamente equivocada. La humanidad está en la vía de la victoria y tenemos que movilizar a la población estadounidense para crear el tipo de fermento, de modo que la ejecución del programa de infraestructura como primer paso esté en la agenda y en la mente de todos y nada más. E incluso aunque Europa esté en manos de la Comisión de la UE, quiero decir, si Merkel quiere ser la líder del Occidente libre, olvídense. Macron acaba de tener una excelente reunión con Putin, definiendo una relación cordial con Rusia. Eso no es lo que Merkel y Obama habían cocinado cuando Obama se dirigió al Día de la Iglesia Protestante. Pero Merkel está muy aislada. Simplemente miren alrededor en Europa. Macron envió a Raffarin, el ex primer ministro, al foro de Una Franja, Una Ruta y dio un excelente discurso de por qué China y Francia deben trabajar juntos. Gentiloni de Italia dijo que China e Italia trabajarán juntos en el desarrollo de África. Todos los europeos del este, Tsipras, Serbia, Hungría, Zeman de Chequia, Orbán, todas estas personas estaban absolutamente entusiasmadas en la iniciativa de Una Franja, Una Ruta. Y ahora incluso Alemania muestra
que la industria alemana efectivamente está empezando a entender y están interesados en trabajar en empresas conjuntas en terceros países junto con China. Así que creo que incluso Alemania cambiará. Tengo la firme convicción de que a finales de este año todo se verá completamente diferente, porque la perspectiva de desarrollo es tan contagiosa que creo que todos los esfuerzos del Imperio Británico de alguna manera sabotear esto no funcionarán. Así que tomen la perspectiva ganadora, actúen moralmente, piensen estratégicamente y dense cuenta de lo que está sucediendo en realidad en muchos proyectos de desarrollo alrededor del mundo. Es por lo que esta organización ha estado luchando por casi medio siglo. Solo quería decirles esto porque lo peor que podríamos hacer es mirar desde dentro de Estados Unidos, desde la perspectiva interna, cuando todo el mundo se ha salido de esa mentalidad decisivamente con el foro de una franja, una ruta, y nada los va a detener. Y esa es mi opinión que quería comunicar. Como pueden escuchar, Helga LaRouche fue muy optimista después de pasar 2 semanas en China y su punto no pudo haber sido más claro. Estados Unidos debe unirse a la ruta de la seda. Ese debe ser nuestro enfoque y nada más. Todo lo demás debe ser un aspecto de eso. Ella dijo, esto es estratégicamente la cosa más importante. Helga tuvo entre muchas entrevistas y pueden ver algunas fotos aquí de su entrevista en el programa El Diálogo con Yang Rui, que fue un programa con gran cobertura. Y fue una maravillosa entrevista. Ella dio muchas entrevistas de televisión y también con la prensa. Esta es una entrevista que acaban de publicar, es del Shanghai Daily, y voy a leerles algunos extractos de esa entrevista también. Creo que es una muy buena visión general. Como pueden ver, el título es La iniciativa de la Franja y la Ruta infunde esperanza para la paz y el desarrollo entre las naciones. Y pueden ver la foto de Helga LaRouche. La nota del editor comienza el artículo. Dice, Helga Sepp LaRouche visitó a Shanghai por primera vez en el verano de 1971. En 1977 se casó con el economista estadounidense Lyndon LaRouche. Y la pareja ha trabajado desde entonces juntos en planes de desarrollo para un nuevo orden económico mundial justo. Esa fue la perspectiva del video que acabamos de ver. Y continúa. Helga LaRouche fundó el Instituto Schiller en 1984, una organización dedicada a llevar a cabo estos planes y un renacimiento y un diálogo de las culturas clásicas. Ella es una experta en la filosofía humanista europea, en la poesía, Confucio y la historia. Después de participar en el reciente foro de una franja y una ruta en Pekín, ella visitó Shanghái, donde el periodista del Shanghai Daily, Wang Lixing, la entrevistó. Estos serán algunos extractos de las respuestas de Helga LaRouche a las preguntas que le plantearon en esta entrevista del Shanghai Daily. Así que Helga dijo, yo pienso que la iniciativa de una franja, una ruta, significa un impulso revolucionario a una nueva época de la civilización. La idea de tener una cooperación donde todos ganan entre las naciones es la primera vez que un concepto concreto se ha ofrecido para superar la geopolítica. Dado que la geopolítica fue la causa de las 2 guerras mundiales, yo pienso que este es un paradigma completamente nuevo de pensamiento, donde una idea propuesta por un país plantea el interés nacional en coherencia con los intereses de la humanidad en su totalidad. Y esto nunca había sucedido. Luego dijo, esto ha infundido una gran esperanza entre las naciones en desarrollo de que tienen la oportunidad de superar la pobreza y el subdesarrollo. Y yo pienso que esta es una iniciativa que crecerá hasta que todos los continentes estén conectados a través de la infraestructura y el desarrollo. Esta es la idea del puente terrestre mundial. Lo siento, esta es una repetición. Su oportunidad de superar la pobreza y el subdesarrollo. Y yo pienso que esta es una iniciativa que crecerá hasta que todos los continentes estén conectados a través de la infraestructura y el desarrollo.
Siempre hemos dicho que para que esta ruta de la seda tenga éxito en la tradición de la vieja ruta de la seda, que también fue un intercambio de ideas y de culturas, no solo de productos y de tecnología, se tiene que combinar la cooperación económica con el diálogo entre las culturas. Este diálogo debe ser al nivel más alto, así que cada cultura tiene que presentar un ejemplo de lo mejor de su cultura, como el confucianismo, el renacimiento italiano, el período clásico alemán, y presentar las mejores obras de arte en la música y en la poesía, la pintura y en las otras formas de arte. Hemos aprendido que cuando la gente se pone en contacto por primera vez con esta expresión de tal cultura superior de otra cultura, se sorprenden por su belleza, y esta belleza entonces hace que abra el corazón y el alma de la gente. Y esta es la mejor medicina en contra del chauvinismo, la xenofobia, el prejuicio, y abre el camino para el amor de las otras culturas. Esto es conforme con la enseñanza confuciana de que toda actividad debe combinarse con el fortalecimiento del amor por la humanidad, porque sin este componente cultural, la nueva ruta de la seda no florecerá. Y creo que me fue un gran honor participar en este foro de Una Franja, Una Ruta, y estuve profundamente impresionada con el discurso del presidente Xi Jinping. Con todos los participantes con los que hablé, hay un consenso de que estamos participando de manera activa en darle forma a la historia. Todo esto significa que China en este momento está liderando al mundo en términos de otorgar una perspectiva para el futuro. Creo que esto se ha reconocido en muchos países en Latinoamérica, en África, en Asia, e incluso algunos países europeos han empezado a reconocer que es en su mejor interés aliarse con esta iniciativa. Y yo pienso que se ha hecho claro que China es el único país en este momento que ofrece una perspectiva positiva para superar el embotellamiento estratégico de nuestros tiempos actuales. Aquí quisiera leer una cita del Papa Paulo VI que dijo: el desarrollo es el nuevo nombre de la paz. Yo estuve por primera vez en Shanghái hace 46 años, en 1971, después de viajar en un barco de carga. Y aunque no fue el mejor momento de estar en China, hizo que me enamorara de China. La ciudad ha cambiado completamente. Y yo pienso que los chinos son demasiado modestos. Deben tener más confianza de lo que han logrado. Han creado el mayor milagro en el mundo, incluso más grande que el milagro económico alemán de la posguerra. Deben tener mucho orgullo de ser chinos. Así que esto fue de la entrevista en el Shanghai Daily llamada "La iniciativa de la Franja y de la Ruta infunde la esperanza para la paz y el desarrollo entre las naciones". Y creo que esta es una idea muy optimista del mundo en este momento, y pienso que da un sentido de lo que Helga LaRouche ganó como un testigo y participante en el terreno en el foro de Una Franja, Una Ruta. Es lo que a los estadounidenses no se les está dando. No se les está dando este tipo de perspectiva optimista de lo que el futuro de la humanidad puede ser y que está a nuestro alcance. El tipo de orgullo que ella dijo que los chinos deben sentir de ser chinos. Esto es algo que los estadounidenses desesperadamente necesitan sentir de nuevo. Este orgullo de ser estadounidense. Con este tipo de visión general y nuestro sentido muy claro de cuál es nuestra misión, de que Estados Unidos debe unirse a este nuevo paradigma de un desarrollo donde todos ganan, yo pienso que tal vez Ben nos puede dar un sentido de lo que va a tomar para que Estados Unidos regrese al camino del desarrollo. Han pasado 50 años desde el asesinato de John F. Kennedy y el que Estados Unidos abandonó este sentido del desarrollo y el progreso y la adopción del maltusianismo y esta ideología de control de la población de cero crecimiento que nos ha llevado al punto de sufrimiento económico miserable. Sí, absolutamente. Y como mencionaste al principio, el anuncio de Trump de que se va a salir del acuerdo del cambio climático de París es realmente muy grande. Esto es excelente.
A mi parecer, a menos de que se me haya escapado algo, desde que se impulsó el miedo al cambio climático, esta es la primera vez que un presidente estadounidense efectivamente se ha opuesto a esto. Empezó realmente con George H.W. Bush. Bill Clinton aceptó esto, a pesar del cuento de que era un asunto republicano en contra de los demócratas. El gobierno de George W. Bush estaba totalmente de acuerdo y aceptaron esta tontería de los biocombustibles, el calentamiento global, y lo impulsaron totalmente. Y Obama fue más allá. Ahora finalmente tenemos a un presidente que se está oponiendo a esto. Esto es muy grande, esto es muy importante. Trump definitivamente merece el respeto y el apoyo por luchar en contra de esto. Como mucho de nuestro público sabe, hay un gran cabildo global que ha promovido esto por décadas. Pienso que también fue importante que Trump subrayó el efecto económico de esto. Algunas personas dicen que la ciencia dice esto, pero también hay una realidad de cuál es el efecto en la gente, cuál es el efecto en nuestros ciudadanos de adoptar estas políticas. Ellos dicen el CO2 es terrible, es un contaminante, etc. Por lo tanto, necesitamos adoptar todas estas soluciones maravillosas de energía limpia. Presentan este panorama simple y optimista, cuando de hecho esto tiene efectos devastadores en las condiciones reales de vida de nuestra población. Dado que esto se está mencionando, creo que vale la pena subrayar un par de cosas sobre esto. Si queremos hablar sobre la reducción de las emisiones del CO2 y toda la energía verde, todavía pienso que vale la pena mirar qué es lo que enfrenta Alemania ahora mismo en términos de sus precios de energía. Si quieren un ejemplo de lo que cuesta la energía eólica y solar y abandonar el uso de la energía nuclear y deshacerse del carbón, en Alemania, entre el 2004 y el 2015, sus precios de energía subieron un 50%, de 0.23 centavos el kilovatio hora, en valor estadounidense a 35 centavos el kilovatio hora. Ya para el 2004, pagaban el doble de lo que pagamos en Estados Unidos en promedio. Y en un periodo de 10 años, en el contexto de abandonar el uso de la energía nuclear y todo esto de la reducción del dióxido de carbono, el costo subió otro 50%. Ahora pagan 3 veces lo que los estadounidenses pagan en promedio por la energía. Eso es solo un ejemplo de lo que significa en las condiciones de la vida real. Esto ha forzado a que la industria abandone Alemania. Así que tiene un efecto en la industria y en otras formas de la actividad económica también. En el 2013, solo un subsidio, un importante recargo que agregaron a la factura promedio alemana por pagar para la energía eólica y solar, esto fue equivalente a 0.07 centavos estadounidenses por kilovatio hora. Esto solamente es 60% de lo que pagamos en promedio en Estados Unidos, solo por un subsidio de la energía eólica y solar. En el contexto de toda la propaganda, vale la pena enfatizar la idea de que hacer una transición a la energía eólica y solar es un fraude. Necesitamos tomar otra dirección. En el grado necesario, usar el carbón, usar el gas natural, cualquier cosa. Pero avanzar a formas de energías superiores, energías como la fusión nuclear y la fisión nuclear. El futuro es aumentar el uso de la energía per cápita, aumentando el uso de calidades superiores de energía per cápita, no la reducción. Pienso que en el contexto del debate que se está volviendo a dar, la gente se ha asustado porque Trump esté haciendo esto. Hay que volver a examinar el tema del CO2. ¿Qué hace el CO2? La Agencia de Protección Ambiental oficialmente lo identifica como un contaminante. Y hay todas estas historias de horror sobre el clima extremo, el cambio climático, etc. Y quiero subrayar una gráfica. Se puede decir mucho, pero yo pienso que solo para educar a nuestro público sobre los hechos reales, vale la pena enfatizar este estudio. Comparando literalmente docenas de diferentes modelos de computadora de los efectos del aumento del CO2 con la realidad de lo que sucedió simplemente en las últimas 2 décadas. Lo que esta gente hizo es tomar 32 diferentes modelos de computadora. Todos alegaban cuáles iban a ser los efectos del aumento del CO2 a la temperatura global.
Esas son esa variedad de líneas punteadas que están subiendo en la gráfica aquí. La línea gruesa roja representa el promedio de todos esos 32 diferentes modelos de computadora. Si se toma lo que alegan estos modelos de estos alarmistas sobre el CO2, ellos dicen que este tipo de tasa de aumento de temperatura es lo que se va a obtener. Pero si comparamos eso con la observación actual indicada abajo, en las líneas azul y verde, pueden ver que ninguno de los modelos de computadora en realidad han sido certeros. Ambas medidas de satélite, de dos diferentes tipos de medidas, al igual que las medidas independientes in situ con el sistema de globo, han mostrado que la temperatura en los últimos 15 años, ahora en promedio, ha sido definitivamente la misma con poco aumento. Así que mantengan en mente esto cuando escuchen las historias de horror sobre cómo el aumento de la temperatura va a causar un clima extremo, etc. Lo basan en estos modelos que ya se ha mostrado que son ridículos. Hay otro aspecto interesante del asunto del CO2 que no se discute para nada, que es esta cosa aparentemente secreta que muchos de estos alarmistas en torno al cambio climático aparentemente no saben. Es que el CO2 efectivamente es parte de la biosfera y es efectivamente una parte importante del ciclo ecológico. La gente habla acerca de ser pro-verde y él es una importante contribución para reverdecer el planeta. Se ha hecho cierto trabajo y me gustaría tocar un video de una entrevista que hice hace unas semanas con un científico que ha liderado el esfuerzo para estudiar los efectos positivos del aumento de los niveles del dióxido de carbono. Él es el Dr. Craig Eitzel, que ha pasado muchos años y ha puesto mucho esfuerzo en hacer experimentos en los invernaderos, supervisar varios estudios y varias medidas de satélites y efectivamente estudiar la cuestión de cuál es el efecto del aumento de los niveles del CO2 en el crecimiento de las plantas y también en la actividad agrícola. Este video habla por sí mismo. Lo que no se está diciendo, que es, aparte de las historias de horror del CO2 que no se basan en la realidad, hay efectivamente un lado beneficioso en el aumento de los niveles del CO2. Hay tres principales beneficios del aumento de las concentraciones de dióxido de carbono en la atmósfera. El primero es que aumenta la productividad de las plantas o su biomasa. En promedio, lo que vemos es que con la duplicación del CO2, algo que va a suceder a final de este siglo, la mayoría de las plantas herbáceas o plantas no leñosas, como los cultivos, tendrán desde el 25% al 55% del aumento en la biomasa. Este es un resultado fenomenal y esto es algo que va a suceder solo porque aumentamos la concentración del dióxido de carbono y nada más. Segundo, las concentraciones mayores de CO2 aumentarán la eficiencia del uso del agua de las plantas. Una duplicación del CO2 le permite a las plantas usar cerca de la mitad del agua que necesitan para producir la misma cantidad de tejido. Este es otro fenomenal beneficio. Y el tercer beneficio es que mayores concentraciones de CO2 ayudan a mejorar el estrés ambiental. Si se tiene el estrés de la temperatura del aire caliente, tal vez baja luz, bajos niveles de fertilidad del suelo, este tipo de cosas. Cuando se tiene mayor concentraciones de CO2, tienden a reducir o disminuir ese estrés, si no es que completamente mejorarlo. Combina estos tres beneficios juntos y lo que vemos es un enorme beneficio para la biosfera, para el crecimiento. Y lo estamos viendo ya. Lo tenemos en el núcleo de anillos de los árboles. Vemos cómo su eficiencia en el uso del agua ha mejorado. Y vemos en cualquier lugar del 35 al 40% de aumento ya. Cómo la concentración del CO2 ha aumentado en un 40%. A medida que la concentración del CO2 ha aumentado en un 40%. Así que los satélites han estado midiendo la reflectividad de la vegetación en todo el globo desde los años 80 y lo que encuentran consistentemente, ya sea que se centran en una región particular del mundo o en todo el globo, se obtiene en cualquier lugar de aproximadamente el 6 al 15% de aumento en la biomasa en ese periodo de tiempo. El globo como un todo
está en realidad en mejor condición ahora de lo que era cuando empezaron a tomar esas mediciones. Yo hice la primera aproximación para determinar cuál es el beneficio monetario neto de la producción de cultivos en el pasado y lo proyecté al futuro. Y lo que encontré fue que durante un periodo de 50 años, de 1961 al 2011, la cantidad es de 3.2 billones en la economía mundial. Y luego proyectando esto en el tiempo, a medida que la concentración del CO2 va a continuar aumentando, del 2012 al 2050, esperamos que será de 10 billones en la economía. Y es solamente tocando la superficie, porque podríamos mirar a estudios, por ejemplo, está el arroz, donde hay varios genotipos del arroz, y los científicos han buscado un ejemplo a 16 diferentes genotipos de arroz. ¿Y cómo respondieron estos genotipos a la duplicación del CO2? Y recibieron valores en el rango de 0 hasta el 265%. Si los gobiernos y los científicos se enfocan en esos genotipos específicos que tuvieron el mayor aumento de la biomasa por aumento del CO2 y los cultivan, entonces podríamos tener este aumento fenomenal en la agricultura y no tendríamos ningún problema en alimentar al planeta en el futuro. Quería enfatizar esta entrevista porque necesitamos circularla. Esto es excelente. Comparen esto con las historias de horror. Por otro lado, solo revisen lo que él dijo, que en los últimos 35 años, según las mediciones satelitales globales, ha habido un aumento del 6 al 15% de la producción de la biomasa total en el planeta. No estamos hablando del 0.001%. Sino del 6 al 15%. Esto es enorme. Y estas evaluaciones que han hecho del aumento del rendimiento del cultivo, al que le dan un valor monetario de 3 billones de aumento del valor de la producción, de un mayor rendimiento del cultivo. Estos no son modelos. Se pueden estudiar a los tomates en un invernadero. Esta especie en particular, cuál es su rendimiento bajo condiciones atmosféricas normales del CO2 y cuál es su rendimiento con este aumento del CO2. Y se tienen datos concretos. Así que estos no son modelos, esto es lo real. Y luego lo que es una ironía para algunas personas es el uso eficiente del agua. Se puede tener efectivamente un aumento importante de ciertas especies de plantas y su capacidad de producir más biomasa con menor uso del agua. Y esto tiene implicaciones interesantes para las regiones áridas, en particular donde el agua se ha convertido en un factor limitante para el crecimiento de las plantas. Y ahora, de repente, con concentraciones superiores de alimentos para las plantas en la atmósfera, el CO2, pueden crecer en regiones donde no crecían antes y pueden ser más saludables en regiones donde no podían ser saludables antes. Y veamos a lugares donde tenemos problemas de agua, California, y tenemos a este gobernador loco en California que está yendo a todos lados pretendiendo que él es el líder mundial con respecto al CO2, cuando su estado se está beneficiando mucho del hecho de que ha habido un aumento en los niveles del CO2 en el contexto de las sequías recientes. Todo es muy irónico. Uno debe preguntarse, ¿por qué ninguno de estos hechos científicos se han agregado al debate? Todo lo que se escucha son de estos argumentos sin fundamento, diciendo que son científicos. Y entonces todos estos datos científicos y estudios, no se escucha nada de esto en los medios. Yo pienso que la gente necesita entender la ironía de todo este debate del cambio del clima. Y Matthew, tú dijiste al principio que el asunto en esto es la ideología. Y como Helga LaRouche dijo en nuestro diálogo hoy más temprano, todo el asunto del cambio climático no es realmente sobre el cambio climático. Es la última historia de miedo que algunos se han aprovechado para promover la ideología malthusiana. Y se puede decir mucho. Hemos escrito este informe. El miedo del calentamiento global es la reducción de la población, no es ciencia. Esto fue publicado por la Executive Intelligence Review y si no tienen una copia, deben obtener una. Bajo el señor LaRouche, por décadas, su organización
ha publicado todo el origen de esto, no solo del miedo del calentamiento global, pero más ampliamente del movimiento ecologista que proviene de la ideología malthusiana. Esta es la gente que creó toda la estructura que promovió mundialmente a todo el sistema ambientista. Podemos subrayar algunas de estas figuras claves. Sir Julian Huxley, un proponente de la eugenesia, presidente de la Sociedad de Eugenesia Británica, después de la Segunda Guerra Mundial, después de los horrendos crímenes de Hitler y de que los crímenes contra la humanidad fueron denunciados, y su conexión con la eugenesia. Huxley todavía promovía la eugenesia desde su puesto en la ONU como presidente de la UNESCO. El príncipe Felipe, cada vez que tiene la oportunidad, habla de cuán terrible es el crecimiento de la población y que es el principal problema del planeta. Este tipo dijo que si reencarnara, le gustaría regresar como un virus mortal para reducir a la población mundial. Esa es su ideología. El príncipe Bernardo de Holanda, que efectivamente trabajaba con la inteligencia nazi como miembro del partido nazi. Él incluso ayudó a los criminales de guerra nazi a escapar después de la Segunda Guerra Mundial. Esta gente se juntó y empezaron el movimiento ecologista, remontándonos al periodo después de la Segunda Guerra Mundial y después en los 50s y 60s. No se trata de la supuesta ciencia del dióxido de carbono. Si realmente quieres entender el tema, es la oligarquía, es la ideología malthusiana, que han estado haciendo campaña por generaciones en contra del desarrollo económico, en contra del crecimiento de la población, en contra del desarrollo de las naciones del llamado tercer mundo. Esta es la gente que dijo que no podemos permitir que el mundo tenga niveles de vida elevados. Piensen de Obama, que viajó a África y le dijo a los estudiantes en África que si tenían aire acondicionado y carros, el planeta herviría. Así que eso no era una opción. Ese es el tema, y creo que lo que Helga dijo como respuesta a la salida de Trump del Acuerdo de París sobre el cambio climático, esta es una expresión del viejo malthusianismo, del paradigma geopolítico, y lo que vemos surgir en torno al foro de la franja y de la ruta, todo lo que tú presentaste, Matthew, es el futuro. Así que el que Trump haya abandonado esto del cambio climático es coherente con la idea de que Estados Unidos está abandonando este pasado geopolítico de la ideología del juego de suma cero y malthusiana y llegar a construir el futuro de nuevo. Y yo diría, desde la perspectiva de nuestro trabajo, los próximos pasos en este tema de la energía es apoyar totalmente la fisión y la fusión nuclear que se necesitan, pero la clave no es solo la energía barata, usando el carbón, el gas natural, etcétera, sino cuáles son las fuentes de energía futuras que nos permitirán no solo a las naciones alrededor del mundo que tengan la misma energía que tenemos ahora en Estados Unidos, sino tener niveles superiores, incluyendo en Estados Unidos. ¿Cómo podemos aumentar la densidad del flujo energético total de la economía mundial? Ese es el futuro. Toda la historia del desarrollo de la humanidad siempre ha estado íntimamente conectada y vinculada a estos aumentos de la densidad del flujo energético, y ese debe ser el próximo paso en esto. Creo que esa idea de los aumentos de la densidad del flujo energético es la clave y resuelve el misterio de toda esta discusión. Si regresamos a esa historia que Helga LaRouche repasó de 40 a 45 años de la historia de la lucha del movimiento de LaRouche por un nuevo orden económico internacional, esto fue paralelo a esta historia de 45 años de lucha contra este tipo de malthusianismo, la idea de los límites al crecimiento, la sobrepoblación y este tipo de cosas que se han vuelto arraigadas. Esto fue en paralelo y de hecho vimos todos esos informes sobre el desarrollo de India, el desarrollo de la cuenca del Pacífico, el desarrollo de África, el desarrollo de Latinoamérica, todos estos informes que presentan un plan para el desarrollo del planeta, pero también hubo un libro que publicamos que se llamó No hay límites al crecimiento, y este fue un libro del señor LaRouche que se enraizaba tan profundamente en su enfoque singular de la ciencia económica, la idea de que no, de hecho, no vivimos en un sistema cerrado.
Este no es un sistema cerrado económico, este no es un sistema cerrado biológico, pero de hecho, el hecho de que la humanidad tiene una capacidad creativa a voluntad como especie, le permite a la humanidad avanzar a formas elevadas y más eficientes de sistemas económicos, porque no nos basamos en un régimen de recursos limitados. Y hemos visto eso a través de la historia. Si se toma la perspectiva empírica de la historia humana, la humanidad ha avanzado progresivamente de basarse en un recurso al siguiente a través del descubrimiento de nuevas tecnologías, y cada uno de esos recursos es definido por una densidad del flujo energético superior, por formas más poderosas del fuego, como le podemos llamar, una idea prometeica de lo que la humanidad es capaz. Se toma esta idea de la economía, y esto es realmente la contribución singular del señor LaRouche, y dices, muy bien, el hecho de que esto destruye la idea de los recursos limitados, ese hecho mismo derroca toda la idea que ha sido la base de toda la geopolítica de por lo menos los últimos 50 años. ¿Cuál fue la justificación de decir, no, tenemos que limitar el acceso de estos países del tercer mundo a estos recursos limitados? Así que los países desarrollados, Estados Unidos, Europa Occidental, puedan tener acceso a ellos. Esto fue literalmente la base de nuestra estrategia de seguridad nacional en los 70s y en los 80s. Pero cuando tú dices que no hay tal cosa como recursos limitados, derribas toda la idea de la geopolítica. Y yo pienso que realmente sirve como la base científica para una nueva idea de una cooperación donde todos ganan, en contra de la idea del juego de suma cero, donde si algunos países ganan, eso significa que los otros países pierden. No, de hecho, todos los países pueden ganar y el desarrollo es un potencial sin límites. No está de más insistir de que este es un cambio total de paradigma del que hablamos. El punto de Helga sobre esto, que es el fin de la perspectiva geopolítica. La gente se da cuenta que eso es lo que se ha planteado y es por lo cual es tan importante que ella llegó de China con este informe, porque tenemos que hacer que los estadounidenses entiendan la profundidad de la revolución que está sucediendo en este momento y la importancia de que Estados Unidos se sume a esto inmediatamente, porque este es un cambio histórico. Si hacemos que Estados Unidos se una con Rusia y China y a las naciones aliadas con ellos, eso es, podemos crear el futuro que queremos con esta alianza. Los británicos se verán obligados a aceptar a esta alianza global. Pueden resistirse todo lo que quieran, y lo podemos ver con esta campaña de propaganda loca en Estados Unidos. Pero la gente debe darse cuenta cuán vulnerable el Imperio Británico es. Y esa es la perspectiva ante nosotros. Porque esto ha sucedido, porque esto está avanzando. Creo que el punto de Helga LaRouche se mantiene. Estados Unidos debe unirse a la nueva ruta de la seda. Ese es el enfoque estratégico principal y todo lo demás es un factor de eso. Ese es nuestro enfoque y nada más. Así que necesitamos escalar esa campaña, obviamente, y miraremos acontecimientos dramáticos alrededor del mundo. Muchas gracias, Ben, por acompañarme en el estudio hoy y gracias a ustedes por sintonizarse. Con esto concluimos la transmisión de hoy. Manténgase sintonizado a larouchepac.com. Tendremos el video que les mostramos antes de las declaraciones de Helga Sepp-LaRouche. Estará disponible como un video solo y su tarea es circularlo lo más que puedan. Muchas gracias y buenas noches.